revelado, cómo transformé mi vida al convertirme en niñera de 15 niños en una boda extraordinaria. Tania nunca imaginó que su vida daría un giro radical un sábado cualquiera, en ese pequeño pueblo donde las expectativas pesaban más que los sueños. A los 28 años, la carga de ser la mayor de 3 hermanos la agobiaba. Desde niña había soñado con inspirar a otros, con ser esa maestra que cambia vidas, pero en su casa, cada peso contaba. La risa de sus hermanos resonaba por los rincones, pero consigo traían también esa presión incesante, ese murmullo en su mente que le recordaba constantemente lo que no podía ser. Mientras barría el salón, su mente divagaba sobre el futuro, donde quizás un día podría tener su propia aula. Justo en ese instante, el timbre de su teléfono rompió la monotonía. La propuesta era simple: cuidar a 15 niños durante una boda. La cifra tentadora de dinero la hizo dudar. ¿Realmente podría manejar a tantos pequeños al mismo tiempo? La emoción por la posibilidad de un ingreso extra, claro que era fuerte, pero también lo era el miedo a fallar. Sin pensarlo 2 veces, aceptó. Su familia necesitaba ayuda, y ese trabajo era una luz en la oscura niebla de su realidad. El día comenzó con risas y caos. Al llegar al evento, una explosión de colores y música la envuelven. Pero detrás de cada grito infantil, el temor creciente se apoderaba de Tania. ¿Y si no podía controlar a todos esos niños? Su cabeza corría con pensamientos contradictorios. A veces creía que era capaz de ser la maestra que siempre soñó, pero otras se cuestionaba si era suficiente. Cada niño que llegaba a su alrededor era un reto, una prueba de su determinación. Mientras organizaba juegos, la abuela de la novia se acercó. Con arrugas marcadas por el tiempo, la anciana compartió historias que resonaban en el corazón de Tania. Nunca dejes de perseguir tus sueños, pero recuerda que la familia siempre primero, le decía, y esas palabras le calaban hondo. En su mente, un eco de responsabilidad se alzaba sobre la libertad de soñar. Tania se preguntaba, ¿cómo hacer para equilibrar lo que amaba hacer con lo que su familia necesitaba? Entonces, el caos llegó. Un niño se escapó entre el bullicio de la fiesta y terminó rompiendo un adorno valioso. En un instante, todo cambió. La alegría se convirtió en angustia. Tania se sintió atrapada entre la presión de los organizadores y su deseo de proteger al pequeño. Siente que el aire se le escapa, que la mirada de cada adulto que la rodea pesa sobre sus espaldas. ¿Debía ser honesta con lo que había ocurrido o callar y hacer como si nada? Esa pregunta la devoraba. ¿Qué haría mi madre?, reflexionó, y esa respuesta se convirtió en un grito ahogado en su corazón. Su madre le había enseñado que la verdad y la integridad eran la base de cualquier vida honorable. Pero en ese momento, Tania dudaba de sí misma, de sus capacidades. La voz de la abuela resonaba como un mantra: la familia primero. La tensión crecía dentro de ella, como un nudo apretado esperando desahogarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ambiente se tornó aún más tenso. La sonrisa de los adultos desaparecía, mientras los murmullos surgían. Tania se enfrentaba a un dilema que podría cambiar su vida para siempre. Sus ojos se encontraron con los del niño asustado que había cometido el error. En su desesperación, comprendió que la decisión estaba en sus manos. Era un instante decisivo, una bifurcación en el camino. La fiesta podía desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podría encontrar el valor para ser la voz que marcaría la diferencia? El futuro de su sueño y de su familia pendía de un hilo. Tania respiró hondo, buscando una chispa de valor en medio del tumulto. Miradas rápidas, murmullos inquietos, la presión se intensificaba. La verdad, se decía a sí misma, es lo único que puedo ofrecer. Con un gesto firme, se acercó al grupo de adultos, dispuesta a declarar lo inevitable. Lo siento, un niño ha roto un adorno, pronunció, cada sílaba pesada con la carga del momento. El silencio se instaló abruptamente.
Todos la miraban, la ansiedad palpable en el aire. La sorpresa y la preocupación comenzaron a mezclarse en las expresiones de aquellos que la rodeaban. Sin embargo, en ese instante, algo dentro de Tania cambió. No estaba allí solo como una niñera, había dado el primer paso hacia su futuro, hacia la maestra que siempre soñó ser. Su mente se centró en buscar soluciones, no solo en resolver el problema inmediato. ¿Sería posible repararlo?, preguntó con determinación. Consciente de que el temor puede desestabilizar a aquellos que no saben cómo actuar, su propuesta resonó en la sala. Muchos adultos comenzaron a murmurar entre sí, pero el mismo niño que había roto el adorno se acercó, ojos enormes y llenos de miedo. Tania se agachó a su altura. Está bien, me gustaría que me ayudases a solucionarlo. Juntos, podemos hacerlo. La mirada de la progenitora del niño, al fondo, se suavizó al escuchar su tono comprensivo. Este cambio de enfoque, de la culpa a la colaboración, fue el primer paso en su desarrollo. Tania empezó a ver a los niños no solo como un desafío, sino como aliados en una misión. Establecer un espacio seguro donde pudieran hacer frente a errores y aprender de ellos. En ese momento, un nuevo concepto se instauró en su mente: la educación no solo se trataba de lecciones formales, sino también de la vida misma. Mientras los niños se unían en torno a la mesa, comenzó a organizar un pequeño proyecto. Con materiales coloridos y su energía renovada, les propuso crear un adorno nuevo, uno que superara al anterior. La risa y la creatividad fluyeron. Tania les guió en un nuevo juego: hagamos del error una oportunidad. Esa frase resonó más que cualquier lema que había escuchado en su vida. De repente, el caos se tornó en un torrente de risas y complicidad. Tania, al observar las maravillas que creaban, sintió una explosión de orgullo. Esa experiencia estaba esculpiendo su rol no solo como niñera, sino como líder, como inspiración. Había transformado su inseguridad en una lección práctica, no solo para ella sino para todos sus pequeños protegidos. El evento continuó, la atmósfera era ahora fraternal, los adultos la miraban con respeto y admiración. Sin embargo, aunque lo celebraron como un éxito, en lo profundo, había un eco de inquietud. ¿Qué sucedería si, después de esta experiencia, se le presentara una oportunidad más grande, una que pudiera vincularla finalmente con sus sueños de enseñar? Esa incertidumbre le dio un impulso, sabía que había empezado a formarse una parte de ella que nunca se había atrevido a explorar. El evento estaba llegando a su fin, y mientras sonaban los aplausos, un organizador se acercó. He visto lo que hiciste hoy, dijo con una sonrisa genuina. Hay una amiga mía que está buscando a alguien para ayudar a grupos de niños. Te recomendaré. El corazón de Tania latió fuertemente. En ese instante, cada segundo de duda y cada pequeño avance que había hecho brillaron intensamente. ¿Era eso lo que estaba esperando? ¿Era el universo a punto de abrirle una puerta que tanto anhelaba? La emoción la invadía, y su mente bullía de posibilidades. Pero al mismo tiempo, una pregunta crecía en ella: ¿sería capaz de tomar ese siguiente paso, de dejar atrás el miedo que la había retenido tanto tiempo? Su viaje apenas empezaba, y en el eco de sus pasos resonaba un dilema aún mayor en su corazón: ¿podría desafiar el temor que la había mantenido en la sombra durante tanto tiempo y lanzarse hacia lo desconocido? La mañana siguiente, Tania despertó con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. El eco de las risas infantiles y el cálido aplauso de la noche anterior aún vibraban en su mente. Sin embargo, cada pensamiento que la impulsaba hacia adelante también traía consigo un torrente de dudas. Sostuvo el teléfono entre sus manos, contemplando el número que había anotado la noche anterior. Era una oportunidad inesperada, y cada vez que pensaba en marcarlo, un nudo se formaba en su estómago. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, se preguntó, una vez más atrapada en la telaraña de la inseguridad. Cada vez que un nuevo desasosiego la abordaba, recordaba las miradas de los niños que, en su vulnerabilidad, habían confiado en ella. Había algo en su forma de crear juntos, de aprender a través de la colaboración, que iluminaba un camino que antes había estado cubierto de niebla. Decidió que no podía dejarse vencer por el miedo. Antes de que el día avanzara, Tania se rodeó de materiales educativos, libros, juegos y manualidades. Quería sentirse preparada, y así, mientras organizaba su pequeño espacio, comenzó a filosofar sobre lo que significaba realmente ser educadora. Era más que un título, era sobre comprender el potencial ilimitado de cada niño y el poder de la empatía.
Por primera vez, infinitas preguntas comenzaban a ser más estimulantes que amenazadoras. El día pasó sin que Tania tomara la decisión de llamar, y aunque sus pensamientos seguían girando alrededor de la nueva oferta, continuaba sintiendo que su vida estaba en un umbral. Durante la cena, se reunió con su hermana, una docente de primaria que siempre había visto el mundo a través del prisma de las posibilidades. Es normal dudar, le dijo, mientras servía una porción generosa de pasta. Pero recuerda lo que lograste ayer. Tu capacidad de adaptarte y construir desde el error es un verdadero talento. Las palabras de su hermana resonaron. Tania quería pensar que había superado un obstáculo, pero la realidad es que la verdadera prueba estaba apenas comenzando. Había una diferencia entre ayudar a unos pocos niños durante una celebración y guiar grupos en un entorno educativo convencional. ¿Tendría las herramientas necesarias? ¿Podía ofrecerles lo que realmente necesitaban? Decidida a seguir explorando su camino, Tania se entregó a una nueva rutina. Comenzó a documentar sus experiencias diarias con los niños, anotando momentos significativos, estrategias de enseñanza y reflexiones personales. Cuanto más escribía, más clara se volvía su visión de lo que significaba ser maestra. Cada error reflejaba un número de oportunidades para aprender y mejorar, no solo para los niños, sino para ella misma. En este proceso de reflexión, descubrió algo sorprendente: Tania no solo tenía una nueva visión de sí misma, sino un propósito renovado. Los límites que había puesto en su vida empezaban a desdibujarse. Sin darse cuenta, comenzó a confrontar su autoimagen y a darle forma. Estaba dejando de ser una niñera que simplemente cuidaba, estaba convirtiéndose en una guía, alguien que era capaz de inspirar a otros. Un nuevo amanecer encontró a Tania en la misma posición, mirando el teléfono, pero ahora con una confianza creciente. Sabía que debía arriesgarse, dar un salto y quizás, descubrir nuevas facetas de sí misma en el proceso. Había llegado el momento de desatar lo que había estado construyendo en su interior. Con una respiración profunda, marcó el número. El timbre sonó y su corazón se aceleró. Pero lo que no sabía era que, al otro lado de la línea, había una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. La conexión resonó en su mente como un eco de transformación, un nuevo paso hacia lo desconocido. ¿Estaría lista para lo que vendría? ¿Podía dar voz a sus más profundos deseos, o nuevamente se dejaría vencer por el miedo? El sonido de la voz al otro lado de la línea resonó como un eco profundo que atravesó las inseguridades de Tania. La persona con quien hablaba era la directora de una escuela local, quien se mostró entusiasta respecto a su experiencia reciente. Las palabras fluyeron, cargadas de posibilidades y desafíos, y en ese instante, Tania sintió como si un nuevo horizonte se abriera ante ella. Las dudas comenzaron a disolverse, no por completo, pero sí lo suficiente como para que la determinación se instalara en su pecho. Me gustaría que comenzaras como asistente en una de nuestras aulas, dijo la directora, cortando la frialdad del teléfono con un tono cálido. Mientras hablaba, Tania se imaginó en medio de un grupo de niños, risas y el caos dulce de la creatividad. Pero también se cuestionó si realmente podría cumplir con las expectativas, esa sombra de inseguridad siempre lista para acechar. Reflexionó sobre su labor reciente, ayudando a organizar actividades lúdicas. Había crecido al interactuar con esos niños, aprendiendo a entender sus formas de comunicar y expresar sus emociones. Esa conexión la había transformado. Regresar a un entorno institucional significaba enfrentarse a un sistema con reglas, responsabilidades y la necesidad de establecer límites, algo que le generaba un torbellino de nerviosismo. La conversación avanzó y Tania, empoderada por el entusiasmo de la directora, comenzó a vislumbrar lo que sería su día a día. Hacer planes de lecciones, participar en la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, y sobre todo, ser una figura importante en el desarrollo emocional y académico de los niños. Deseaba lo intrínseco de ese puesto más de lo que podía expresar en palabras. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si el entusiasmo sería suficiente para sacar lo mejor de ella. Esa misma noche, se sentó con libreta y bolígrafo en mano, tomando nota de sus miedos y expectativas. Quería confrontar cada pensamiento disonante. ¿Por qué debería preocuparme si no tengo toda la experiencia del mundo? Cada paso que he dado me ha enseñado algo, se decía a sí misma, mientras escribía decidida. Con el paso de los días, sus reflexiones se transformaron en planes. Estrategias educativas que había leído y pequeñas ideas que había observado comenzaron a cobrar vida en su mente como si siempre hubiesen estado allí.
La sensación de preparación la invadía, pero también la adrenalina de lo desconocido. Se estaba dando la oportunidad de crecer en un ámbito que siempre había visto como el hogar de los verdaderos educadores. Todo lo que había construido en su interior necesitaba una manifestación tangible y una respuesta a la pregunta más crucial: ¿iba a ser suficiente? Finalmente, la llamada a la acción llegó. La primera reunión del personal estuvo marcada por un entorno que, a primera vista, parecía intimidante. Otros educadores, cada uno con sus historias y habilidades, llenaban el espacio. Tania, sudando bajo la presión social, se sintió pequeña, pero recordaba su propósito. Estaba allí para aprender y compartir, para encontrar su voz en un territorio en el que todavía se sentía inexperta. Después de un par de intercambios, una de las docentes reconoció su nerviosismo. Todos hemos estado ahí. Tu pasión por enseñar es lo que cuenta, le susurró con empatía, recordándole que el crecimiento a menudo concentra el caos. Era un momento de revelación, las inseguridades que la habían acompañado comenzaron a disiparse en medio del apoyo inesperado de sus colegas. Con cada conversación, la idea de que podía influir positivamente en algunos niños empezó a solidificarse. La experiencia la haría más resistente. La pregunta que fluyó en su mente fue clara: ¿qué debería hacer cuando se presente una oportunidad que no parece perfecta en el papel? Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era temer al juicio externo, sino a la trama de inseguridades propias que la mantenían alejada de su potencial. Un nuevo amanecer la encontraba dispuesta a abrazar la vulnerabilidad como parte del proceso de transformación. Con una sonrisa realista, enfrentó el nuevo día y un nuevo grupo de niños. Pero, mientras las campanas escolares sonaban, una sombra de duda atravesó su mente: ¿realmente estoy lista para esta responsabilidad? El momento de la verdad había llegado, y en su interior, un conflicto ardía por el reconocimiento de su verdadero valor. ¿Sería capaz de cumplir las expectativas que se imponía a sí misma? La respuesta, tanto para ella como para aquellos niños que dependían de su guía, era incierta. Mientras el sol deslumbraba a través de las ventanas del aula, Tania se sumergió en su primer día rodeada de niños. Su cuerpo vibraba con nerviosismo, pero en su mente ya comenzaban a tomar forma las estrategias que había bosquejado en su libreta. Sin embargo, el aspecto menos esperado del día fue el desafío de establecer conexión auténtica con los pequeños. Los niños, en su espontánea naturaleza, se lanzaron a sus juegos y bromas, pero uno en particular, llamado Mateo, se mantuvo apartado, observando desde la esquina. Tania sintió un impulso incontrolable de acercarse a él. ¿Te gustaría ayudarme a organizar los materiales para la actividad?, preguntó con una sonrisa, consciente de que la respuesta de Mateo podría definir la interacción. Un pequeño movimiento de cabeza marcó el inicio de una danza delicada. A medida que los minutos pasaban, Tania descubrió que Mateo, aunque tímido, tenía un gran potencial para la creatividad. Su disposición para ayudar pronto se transformó en la chispa que encendió el aula. Otros niños comenzaron a acercarse, uniendo sus energías a la infernal creatividad de Mateo. Tania, sintió el calor fluido entre ellos, se dio cuenta de que esta conexión iba más allá de ser una simple asistente, se trataba de ser un puente entre los niños y sus capacidades. Conforme la sesión avanzaba y los trabajos en equipo se multiplicaban, una revelación poderosa emergió: Tania no solo estaba allí para guiarlos, sino también para aprender de ellos. Su inseguridad inicial, una sombra persistente, se disipaba poco a poco al tomar conciencia de que en cada interacción había un océano de oportunidades para crecer. La alegría de Mateo al ver que su aporte era valorado le enseñó que la enseñanza era, en esencia, una conversación bidireccional. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Durante el almuerzo, se adjudicó la responsabilidad de calmar a un grupo que comenzaba a pelear por un juguete. Tania, repentinamente agobiada, recordó las palabras de su colega, pero la lucha interna resurgió. El eco de su inseguridad se hizo presente, cuestionando su capacidad para tener autoridad. Pero entonces, en lugar de dejarse vencer, Tania pensó: solo tengo que ser honesta y conectar. Usando la empatía como su arma, se sentó en el suelo con ellos. ¿Qué pasaría si en vez de pelear, hacemos un juego donde cada uno tenga su turno?, sugirió con voz firme pero blanda. La transformación en sus rostros fue instantánea, como si la propuesta de juego fuera un bálsamo que aliviara la tensión. En ese pequeño triunfo, Tania sintió una oleada de confianza que la invadió, había comenzado a forjar su lugar en el aula, entre risas y lecciones compartidas. Ese día,
al regresar a casa, se sintió exhausta pero satisfecha. Había encontrado no solo su voz, sino también su propósito. En la tranquilidad de su espacio personal, preguntó a su reflejo en el espejo: ¿qué creciste hoy, no solo tú, Tania, sino los niños? La respuesta era clara: todos, cada uno a su manera. La conexión había generado impacto. Al caer la noche, mientras sus pensamientos daban vueltas como un torbellino, un pequeño desafío se alzó en su mente. Mañana voy a intentar llevar una actividad al aire libre, deliberó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Sin embargo, la pregunta seguía presente. ¿Sería ese un paso clave en su camino hacia la confianza plena o solo un nuevo test? Esa incógnita permanecía sobre ella como un faro de incierta dirección, mientras el eco de su primera experiencia resonaba en su interior. Con el nuevo día a la vista, Tania se preparaba para el nuevo reto que podría cambiar no solo su trayectoria profesional, sino también abrir su corazón a nuevas formas de conexión. ¿Podría resistir la presión de ser el alma que guiaría a esos niños en un espacio aún más abierto, bajo el sol radiante que brillaría mañana? Cuando el nuevo día finalmente llegó, el sol bañaba el aula con una luz brillante que parecía invitar a las aventuras que Tania había planeado. La ansiedad inicial se había transformado en determinación, había decidido arriesgarse a ofrecer una actividad al aire libre que prometía ser diferente e innovadora. Con el corazón palpitante y una sonrisa nerviosa, comenzó a desempacar los materiales que había traído: aros de colores, pelotas y un par de cuerdas para saltar. Cada elemento representaba no solo un juego, sino una oportunidad para fomentar la creatividad y la cooperación entre sus pequeños pupilos. Este día, Tania quería hacer más que enseñar, deseaba crear memorias compartidas. Al llegar los niños, la misma energía que había visto el día anterior volvió a llenar el aula. Con su voz clara y cálida, Tania reunió a todos y les explicó la dinámica. Hoy, vamos a salir y trabajar en equipo para jugar varios juegos. Será una gran aventura, afirmó, sintiendo como sus palabras resonaban en los corazones inquietos de los niños. A pesar de su entusiasmo, la sombra de la inseguridad asomaba con cada mirada interrogante. La primera actividad consistió en un juego de relevos. Al principio, el grupo se mostró reticente, algunos se quedaron atrás, observando como si fueran a perder su oportunidad de brillar. Aquí, Tania recordó las enseñanzas aprendidas el día anterior: no podía forzar la conexión, debía nutrirla con empatía. Se acercó a Mateo, quien la miraba desde un lado, más reservado que nunca. ¿Qué pasaría si tú fueras el primero en correr?, le preguntó, en un tono que esperaba lo animara. La sorpresa iluminó su rostro, y para Tania, ese pequeño momento se sintió trascendental. Al ver a Mateo dando sus primeros pasos, algo cambió en el aula, un efecto dominó se activó y otros niños comenzaron a unirse. Rápidamente el juego tomó vida, las risas resonaban por toda la playground mientras los equipos competían. La energía fluyó y con cada grito de aliento, Tania se sintió más segura en su papel de guía. Sin embargo, el clima cambió drásticamente. Un pequeño grupo se distanció, resentido por ser el equipo perdedor. El aire se tornó pesado, en sus rostros, la frustración evidenciaba la falta de madurez emocional que aún necesitaban trabajar. En un instante, Tania experimentó esa sombra de duda nuevamente: tenía que intervenir, pero no podía dejar que esos sentimientos de capacidad la dominaran. Vamos a hablar sobre cómo nos sentimos cuando perdemos. Todos hemos perdido alguna vez, y eso está bien. Lo importante es que aprendamos juntos y no dejemos que esto nos detenga, les dijo con voz calmada, buscando abrir una brecha para la comunicación. Sentados en círculo, las risas poco a poco se convirtieron en susurros de reflexión. Tania sintió como cada palabra, cada gesto, la acercaba más a su propósito: enseñar la importancia de la resiliencia. Al finalizar la jornada, mientras veía a los niños regresar a casa, una oleada de satisfacción la invadió. Esa conexión auténtica que había estado buscando comenzó a tomar forma y color. Pero en su interior, una nueva inquietud brotaba: ¿cómo podría llevar esa lección más allá de un simple juego? La fragilidad entre el éxito y el fracaso seguía latente, y Tania anhelaba profundizar en las emociones humanas que moldean la bondad y el entendimiento. Con un renovado compromiso, se miró al espejo al regresar a su hogar, analizando la pregunta que la acompañaba: ¿cómo transformar cada juego en una lección de vida? La respuesta aún no estaba clara, pero sabía que había empezado a sembrar las semillas de un cambio profundo y significativo. Mientras la noche caía,
la idea de ampliar su enfoque académicamente la atormentaba. ¿Sería posible introducir conceptos de emocionalidad en su próxima actividad? Las posibilidades diarias crecía con cada nuevo descubrimiento, pero la inquietud de abrazar la vulnerabilidad aún pesaba. Con la vuelta a la rutina, Tania se preparaba para enfrentarse a esos miedos no solo como educadora, sino como una mujer decidida a crecer. Casi sin darse cuenta, una interrogante resurgía: ¿sería capaz de transformar cada huracán emocional en una oportunidad de aprendizaje compartido? El futuro se presentaba incierto, emocionante, y por encima de todo, lleno de potencial. Tania despertó con el firme propósito de aprovechar al máximo ese nuevo día. El eco de la jornada anterior aún resonaba en su mente, había sentido el poder de dar voz a las emociones de los niños y se dio cuenta de que sus propios sentimientos también requerían atención. Sin embargo, un nuevo desafío se presentaba en el horizonte: la boda de su amigo Mateo, donde había ofrecido ser la niñera de 15 pequeños alborotadores. Al llegar al lugar del evento, Tania se sumergió en un torbellino de luces, música y risas. Las sonrisas de los adultos que la rodeaban contrastaban con el mar de inquietud que empezaba a invadirla. A medida que se acercaba al área destinada para los niños, la pregunta que le atormentó la noche anterior seguía presente en su mente: ¿cómo convertir cada necesidad en una oportunidad de aprendizaje? Las ganas de guiar a los pequeños con creatividad y comprensión la impulsaban a salir de su zona de confort. Cuando los primeros niños empezaron a llegar, Tania notó varias dinámicas en juego. Algunos parecían emocionados, mientras que otros mostraban signos de frustración al ser separados de sus padres. Recordó su experiencia previa y decidió actuar con empatía desde el inicio. «Vamos a crear nuestro propio espectáculo», les propuso. «¿Qué tal si inventamos un cuento entre todos? Podremos ser los protagonistas, y cada uno puede decidir cómo avanza la historia». La propuesta fue un alivio y poco a poco, la inquietud en sus rostros dio paso a la curiosidad. Así, se sentaron en círculo, y empezó lo que sería un maratón creativo. Las ideas fluían y las risas brotaban. Sin embargo, la aparición de un niño solitario, que no participaba, comenzó a preocupar a Tania. Gabriel, un pequeño de mirada triste, evitaba el contacto visual y parecía atrapado en un mundo ajeno al de los demás. Tania observó cómo la energía del grupo se centraba en la alegría y la inclusión, pero sentía que Gabriel no podía verlo de la misma manera. Sintiendo cómo la preocupación se intensificaba, se acercó a él con calma. ¿Te gustaría contarnos una parte de la historia? Tu personaje puede ser el rey o la reina, le sugirió con suavidad. Gabriel, sorprendido, la miró por un instante, y Tania pudo ver que, aunque su rostro era serio, había una chispa de interés. Ella sabía que, si lograba conectar con él, podría abrir una puerta hacia su participación. Mientras el cuento avanzaba, Tania decidió incorporar un dilema en la narración, un conflicto que marcara la transición entre el miedo y la superación. El rey ha perdido su corona y necesita la ayuda de su pueblo. A medida que los niños comenzaron a debatir qué hacer, Tania observó la evolución de Gabriel, su necesidad de pertenencia comenzaba a fusionarse con el deseo de ser escuchado. Cuando finalmente habló, su voz tímida resonó con firmeza. «Podemos buscarla juntos», fue su sugerencia. Esa simple frase se convirtió en un triunfo personal. La atención del grupo se enfocó en él, y el brillo en sus ojos se transformó en una sonrisa. El juego se presentó como un espacio para que todos los niños expresaran lo que sentían. Pero Tania, en su proceso de arriesgarse, se dio cuenta de que ella misma enfrentaba sus propios temores al gestionar el caos rodeándola. Aquella mañana había querido ser la guía, pero había descubierto que el acto de liderar también implicaba mostrar vulnerabilidad en aceptar sus miedos. La boda continuaba en el fondo, pero para Tania, ese pequeño instante en el que Gabriel brilló se sintió como un verdadero diseño de vida. Nuevas ideas empezaron a tomar forma en su mente. ¿Podría ella mismo ser el catalizador de un cambio radical en su enfoque educativo, conectando cada emoción de los niños con la enseñanza? La conexión emocional que había cultivado era solo el comienzo. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en esas nuevas e inquietantes posibilidades, un grito distante hizo eco en el aire. La música cesó y el mismo grupo de niños que había logrado unir comenzó a dispersarse por el amplio salón. Visiones de caos, llantos y risas desbordadas la rodearon. Tania sentía la presión de tener que actuar una vez más, y su mente se aceleró con miedo y determinación.
Había llegado el momento de mostrar la verdadera fortaleza que había cultivado. ¿Sería suficiente ante un desafío de ese tamaño? El desenlace aún estaba por verse. La confusión que se desató en el salón invadió a Tania con una oleada de adrenalina. La música había parado abruptamente, y ahora un grupo de niños corría en diferentes direcciones, algunos llorando, otros riendo en un intento de distraerse de la situación. Cada grito pugnaba por su atención, desafiando su reciente destreza para conectar y dirigir con compasión. En un instante, la oportunidad de aplicar lo que había descubierto se presentó de nuevo, pero esta vez, sin un guión que seguir. Consciente de que el momento de crisis podía ser capitalizado, Tania cerró los ojos un segundo, respiró hondo y, sintiendo la presión del momento, se centró en los niños dispersos. «Chicos, escuchen. El rey necesita de su valentía». Alzó la voz, tratando de captar su atención. «Si buscamos juntos, podremos encontrar la corona y volver a la celebración». Esa frase resonó en el arrebato de caos, una chispa que parecía invocar su sentido de unidad. Poco a poco, varios niños comenzaron a detenerse y mirarla. Allí estaba Gabriel, con el brillo recién descubierto en sus ojos, como un faro que proyectaba esperanza en medio del tumulto. No era solo un niño más, era el símbolo de que su mensaje había cruzado la barrera de la inseguridad. A medida que más niños se reunían a su alrededor, Tania percibió que lo que había comenzado como un juego se transformaba en una herramienta de sanación colectiva. La necesidad de pertenencia de cada niño parecía entrelazarse con la de otros. «Para encontrar la corona, necesitamos formar equipos», les dijo, organizándolos rápidamente en pequeños grupos. La competencia amistosa despertó el liderazgo natural de algunos de ellos, y la voz de Gabriel se volvió cada vez más fuerte, ofreciendo ideas al grupo. Tania sonrió al reconocer el crecimiento de aquel niño que alguna vez se sintió invisible. Sin embargo, bajo la superficie del fervor, las dudas aún pululaban en su mente. ¿Podía ser realmente capaz de guiarlos hacia un resultado exitoso? ¿O había simplemente estado reaccionando a la situación en lugar de planear adecuadamente? Preguntas que la atormentaban, aunque el momento exigía su atención. La autoevaluación se convirtió en un ejercicio doble, no solo estaba comprometiéndose con la experiencia de los niños, sino también reconfigurando su percepción sobre sí misma. Mientras los niños se sumergían en la búsqueda, Tania tomó un segundo para observar sus interacciones. «Quizás mi camino no solo está en ser una educadora», se cuestionó, sino en ser un puente para que otros descubran su propia fuerza. La revelación era inmensa, había algo más allá de las normas tradicionales de enseñanza que podía implementar, algo que podría cambiar realmente la vida de estos pequeños. El tiempo transcurría y las risas comenzaban a llenar el aire nuevamente, pero por dentro, Tania seguía sintiendo esa batalla entre su fe en sí misma y la presión de la responsabilidad que había asumido. En cada respuesta de los niños, en cada pequeño logro de Gabriel y de los demás, se reflectaba su lucha interna, estaba descubriendo que cada miedo podía transformarse en un impulso poderoso. Repentinamente, una pequeña figura, un niño enérgico que apenas conocía, la miró fijamente y le gritó: «Tía, creo que encontré algo». Sin previo aviso, se levantó, mostrando entre sus manos lo que parecía ser una corona improvisada, hecha de papel dorado. Aquella revelación simple resonó en Tania como una campana. En un contexto lleno de caos, a veces perseverar en lo que se quiere lograr con pasión puede llevar a resultados inesperados. Pero entonces, como si una sombra oscura se cerniera sobre su revelación, Tania sintió un escalofrío. La boda, el evento para el cual había abandonado su zona de confort, estaba tomando un giro inesperado. Un nuevo grito provenía del salón principal, alertando a todos sobre una situación que podía cambiar cada aspecto de su búsqueda de autodescubrimiento. La multitud de adultos comenzaba a inquietarse. El verdadero desafío. Apenas estaba por venir y Tania se sintió atrapada entre su deseo de seguir adelante y la urgencia de atender lo que sucedería. ¿Podría su transformación personal ayudar a lidiar con esta nueva crisis? Con cada paso que daba, se preguntaba si estaba lista para enfrentar lo que estaba por revelarse. Los gritos se volvían más intensos a medida que una sensación de inquietud aumentaba en el aire. Tania sintió que su corazón se aceleraba, no solo por la ansiedad de la situación, sino por la turbulenta mezcla de emociones que habitualmente la acompañaba en momentos de crisis. Aquel instante se tornó crucial y la voz interior que la había guiado con claridad en la búsqueda de la corona de papel ahora parecía ahogarse en un mar de dudas. «¿Qué debo hacer?»,
Se preguntaba, mientras la multitud de niños reía y buscaba la corona en un juego que había florecido inesperadamente. Pero en el fondo de su mente, la inquietud de enfrentarse a un dilema se intensificaba. En su rol de cuidadora, cada decisión podía generar efectos significativos, y el peso de esa responsabilidad se tornaba abrumador. Deseaba ser un faro para los niños, pero la presión de los adultos que comenzaban a murmurar se cernía sobre ella como un ciclo interminable de expectativas. Mientras respiraba profundamente, recordó su reciente revelación: su objetivo no era solo ser una educadora, sino una guía que ayudara a otros a descubrir su verdadero potencial. Con un esfuerzo consciente, decidió que no podía dejarse llevar por la confusión prevalente. La energía de los niños le proporcionaba una chispa inagotable. Tania se giró hacia ellos, y con una voz firme, dijo: «Chicos, creo que nuestra búsqueda necesita tomar un nuevo rumbo. Pero para ello, necesitamos concentrarnos. Vamos a formar un equipo donde cada uno de ustedes pueda brillar y aportar ideas». Las palabras resonaron, y los rostros antes confundidos comenzaron a mostrar determinación. En un instante, su rol no solo se definió por la tarea de cuidar, sino que emergió como una líder que inspiraba confianza. Mientras los niños creaban un círculo de escucha, Tania se sintió cada vez más capaz de encauzar sus enfoques hacia un objetivo común. Un sentimiento de orgullo la inundó al observar cómo Gabriel, anteriormente asustado, asumió la responsabilidad de proponer estrategias. «Podemos buscar en todos los rincones del salón», dijo con emoción, abriendo la puerta para que los demás compartieran sus ideas. Sin embargo, el peso de la responsabilidad seguía latente. Dentro de ella, había una lucha por mantenerse firme mientras su mente debatía entre su autocuestionamiento y el crecimiento valioso que estaba presenciando en los niños. «Si ellos pueden lidiar con el caos, ¿por qué yo no puedo enfrentar mis propios miedos?», se preguntó. La situación en el salón principal se intensificaba. Un grupo de adultos empezaba a acercarse, y sus rostros marcaban incertidumbre. Esa nueva presión se colaba en su proceso de reflexión. El dilema moral la asediaba: ¿debía priorizar la tranquilidad del evento en general o seguir el flujo de su misión con los niños? Aquel momento era como una bifurcación en su camino. Las reacciones de los adultos podrían influenciar su trabajo con los niños, transformando lo que había comenzado como un momento de conexión en una sombra que acechaba su desempeño. Sin embargo, Tania se dio cuenta de que había aprendido a adaptar su enfoque y reconfigurar sus miedos. No podría dejar que la opinión externa definiera su valor. Justo en ese momento, un eco resonó desde el salón, un grito agudo que se coló entre los murmullos, llamando a la acción de todos. Sintió que se le encendía una luz interior. «No es solo una búsqueda de la corona. Es una investigación de nuestra fortaleza personal», le susurró su intuición. Pero entonces, otro grito más intenso y urgido resonó aún con más fuerza. «Tania, ven rápido. Hay un problema». La advertencia fue como un rayo que la atravesó, dejando claro que el verdadero desafío se estaba acercando a pasos agigantados. La revelación de lo que estaba a punto de enfrentar la llenó de incertidumbre. El momento de la verdad había llegado, y con él, la necesidad de una decisión crítica que podría definir no solo el evento, sino su propio camino hacia el autodescubrimiento. Tania sintió que su corazón latía con fuerza, la urgencia en la voz de la madre de uno de los niños resonaba en su mente. Sin embargo, en ese torbellino de emociones, comprendió que este era el instante que había estado esperando para implementar todo lo que había aprendido sobre el liderazgo, la empatía y la conexión emocional. Se levantó, respirando hondo antes de enfrentarse a la multitud de adultos que la rodeaba. Al acercarse, observó que uno de los niños, que había caído y se lastimado levemente, se encontraba en un rincón, rodeado por varios adultos que discutían sobre cómo proceder. Sin pensarlo, Tania se acercó, dejando fluir su instinto protector y su deseo de actuar. Sabía que el pequeño necesitaba atención, no solo la física, sino también en forma emocional. «Chicos, todos necesitamos calmarnos», comenzó, manteniendo la voz firme pero suave. «Vamos a asegurarnos de que esté bien primero». Con esa declaración, logró atraer la mirada de los niños otra vez hacia ella, incluyendo a Gabriel. Sin rodeos, le pidió ayuda. «Gabriel, ¿puedes ir y buscar una toalla? Necesitamos ayudar a nuestro amigo, facilitando su participación y dándole una razón para brillar». El niño, antes temeroso en sus interacciones, comenzó a moverse con decisión hacia el lugar donde se guardaban los materiales de limpieza.
Tania se dio cuenta de que en esos breves momentos había aprendido a canalizar las inseguridades en oportunidades de acción, tanto para ella como para los niños. Se sintió poderosa, no solo porque había asumido su rol, sino porque había empoderado a otros a ser parte de la solución. Mientras Gabriel regresaba, una sensación de familiaridad y confianza comenzó a inundar a Tania. Era evidente que estaba cultivando un ambiente colaborativo a su alrededor. Al ayudar al niño caído, colocándole suavemente la toalla en la rodilla rasguñada, comenzó a explicarle que los accidentes suceden y que siempre hay una forma de levantarse nuevamente. Veamos esto como una nueva historia que contar, le sugirió, uniendo las experiencias vividas en la boda con sus enseñanzas diarias. Esa interacción solidificó a Tania en su nuevo rol. Se volvió el punto focal, no solo para los niños, sino también para los adultos que comenzaron a observar cómo manejaba la situación. La atmósfera comenzó a cambiar. En lugar de caos, había un ligero aire de unidad. La conversación fluyó entre los adultos que estaban preocupados. Ahora prestaban atención a cómo su enfoque centrado en el niño estaba sanando la vulnerabilidad de la situación. Mientras veía cómo el pequeño sonreía de nuevo, Tania reflexionó sobre su viaje. Antes habría dudado de su capacidad para manejar conflictos, pero en ese momento, había demostrado que todo lo aprendido en la boda anterior estaba cobrando vida en sus acciones y decisiones. Su mente ya no estaba atada a los temores que la habían controlado, en cambio, estaba anclada en la certeza de que cada experiencia, buena o mala, traía consigo una lección que podía compartir. Con la caída del sol, la boda continuó. Tania tomó la decisión de recaudar a todos los niños nuevamente, no solo para seguir con la fiesta, sino también para crear un final memorable. Vamos a hacer un gran desfile con todos nuestros personajes, les propuso, reenfocando su energía. Mientras los niños se organizaban, una sensación de orgullo inmenso la invadió. No solo había transformado su propia vida, sino que había logrado impactar a estos pequeños con mensajes de resiliencia y colaboración. La multitud comenzó a aplaudir a medida que el desfile avanzaba, y aquí estaba ella, en su esencia verdadera, una guía. La mirada de la madre que antes había estado preocupada se iluminó al ver todo lo que había conseguido hacer en un corto periodo. La verdad es que nunca imaginé que podrías hacer todo esto, le dijo, reconociendo su esfuerzo y dedicación. Tania sonrió. La validación externa no solo llegó como un reconocimiento de su liderazgo, sino como un reflejo de la transformación visible que había experimentado. La noche terminó y Tania se despidió de los niños, su corazón rebosante de satisfacción. Mientras regresaba a casa, pensaba en cuántos caminos puede abrir cada decisión que tomamos, cuántas vidas podemos impactar a través de una simple decisión de asumir el riesgo de liderar. La verdad resonó en su mente, había comenzado a construir no solo su futuro, sino una base sólida para ayudar a otros a encontrar su propia voz. Finalmente, la vida de Tania había dado un giro extraordinario. De una joven que sentía que debía renunciar a sus sueños, había emergido una educadora transformadora, lista para abrazar el caos de la vida y convertirlo en oportunidades de aprendizaje. Sabía que el futuro era incierto, pero estaba preparada. Había conquistado su propia inseguridad y, al hacerlo, había encontrado su propósito real en la enseñanza. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora. Necesitan suscribirse ahora para unirse a nuestra comunidad de superación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias continúen en el canal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión emocionante. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de transformación que inspiran y motivan.